Ese es quien tiene tantos seguidores ya, sí. Listo. ¿Estamos listos? Ya está grabando. ¿Ya está grabando? Sí. Entrevista al hermano Bram Gardner. ¿Qué? Ok, adelante. ¿Qué tal, amigos de Book of Mormon Central? Es un placer estar aquí tan cerquita con Bram Gardner. Buenas tardes, Bram. Buenas tardes. ¿Qué tal la experiencia de hoy en la Ciudad de México en la primer conferencia que tiene que ver con la arqueología? Era un horror estar aquí en la primera conferencia. He ¿Nervios? tenido oportunidades de hablar en otras conferencias, pero no la primera. Y eso es la primera. Es una primera que también habla del libro de Mormón, que es la pasión que tengo. Y también podía hacerlo en español, que me gustaba mucho. Sí. Oiga, su español es como el de España, no es el español de México. Es verdad. Cuando ¿A qué se soy debe? misionero, servía en España y aprendí el castellano. Sí. Así que hablo un poco Diferente, pero suficiente como para entenderlo. por lo menos. Háblenos de Bram Gardner y lo que él hace en cuanto a arqueología, en cuanto a antropología o en cuanto a historia del libro de Mormón. Eso es mucho. A ver. Soy estudiante de la historia más que arqueología. Estudio arqueología para entender la historia. Y estudio el libro de Mormón para entender la gente que escribieron el libro de Mormón. Y esas eran personas que vivían en algún lugar, y creo que ese lugar era América Central, Guatemala, México del Sur, en ese lugar. Y creo que las culturas que encontramos en esa área nos pueden enseñar mucho, que nos ayuda a entender más el libro de Mormón. Y era parte del discurso que di hoy para explicar algunos métodos en que podemos ver lo que hacían, por ejemplo, los mayas, para entender mejor las historias que tenemos en el libro de Mormón. ¿Desde hace cuántos años Bram Gardner se dedica a esta tarea? Cosa difícil de responder, porque empezaba como estudiante en la escuela para estudiar antropología, y eso era en los años 1970. Pero después de esto empezaba a estudiar específicamente el libro de Mormón, creo cerca del año 2000, algo así. Pero después de todo ese tiempo he estado escribiendo sobre el libro de Mormón y arqueología e historia. Bram Gardner tiene algunas obras escritas ya. Sí. ¿Cuáles son los nombres? Los títulos de los tres que tengo. Ajá. El primero se llama Second Witness, el testigo segundo, que es un comentario sobre el libro de Mormón. Luego hay uno que habla de la traducción del libro de Mormón, el don y poder de Dios, Sí. sería la traducción. Y la última es Traditions of the Fathers, las tradiciones de los padres. De los padres. Y eso es un libro dedicado a la idea que el libro de Mormón se ubicaba en Guatemala, en México, y que podamos entender más de la historia en el libro de Mormón, entendiendo más de las culturas de los mayas y los zoque y luego los de Teotihuacán. Usted que ha escrito eso y que ha tenido que viajar por varios países, ¿cómo es que nosotros en nuestra cultura, en México, todavía no nos hemos abierto totalmente para ese tipo de conocimientos? Es cosa de estudiarlo y de empezar a ver las conexiones que tenemos. Así que si alguien aquí quería hacerlo, se podía hacer, se puede leer cosas de arqueología, se puede entender mejor estas culturas, y con esta información se puede entender más del libro de Mormón. Y solo se necesita un interés y la capacidad de leer esas cosas, pero nada más de eso. Si uno quiere hacerlo, se puede hacer.
¿Cuál es el reto que ha tenido que enfrentar usted en base a esta carrera? ¿Cuáles son sus retos que ha tenido? Retos. Trabas, tengo que hacer esto, me dedico a esto, pero esto me detiene, No hay mucho. ¿no? No. Cuando estaba estudiando, había algunas cosas que no entendía bien. Y lo estaba estudiando y tal vez tras un poco de inspiración Sí. tenía la respuesta de lo que se debía de ser. Por ejemplo, estaba tratando fuertemente de entender la historia en el libro de Mormón que habla de los antinefilegis, estos Sí. que no querían Tomar las armas. pero eran los mismos padres que decían que sus hijos podrían hacer la guerra Sí. cuando tenían tal vez 10 años, 12 años. Sí, 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 sí. Y eso es difícil de entender, ¿por qué lo decían? Y trataba de entender estos padres, por qué pensaban lo que pensaban, por qué hacían lo que hicieron. Y por fin en un día tenía la inspiración que alguien me dio que era el culto de la guerra, que es cosa que entendemos de las culturas mesoamericanas. Y entendiendo solamente eso, se puso enfoque. Se alineó Ya todo. podía Ajá. entenderlo todo porque ya sabía la mentalidad que tenían sus padres y no tenían que llevar armas porque les hacían pensar en su región anterior que tenía tan fuertes énfasis Claro. en matar, en sacrificar. Era Y parte no de su podían- cultura. Eso es. Era parte de su Y cultura. tenían que quitarlo totalmente. Pero los hijos, que no se llevaban con eso, no tenían los sentimientos precisamente que tenían sus padres. Así que era cosa que luego lo entendía, pero un poco difícil. Sí, sí, sí. Ahorita que lo escuchaba en la conferencia cuando habló del rey Lamón y de Amón, Sí, cuando lo estaba escuchando, cuando el rey Lamón le dice, quédate aquí, te doy un lugar para que vivas y cásate con una de mis hijas. Entonces, no había pensado yo en la reflexión que usted hizo. ¿Por qué querría el rey Lamoni que Amón se quedara en su pueblo, que se casara con una de sus hijas? Sí. Todos han de haber pensado, yo en mis clases de seminario pensé, qué fácil estaba para Amón. Ya tenía un lugar donde vivir, se iba a casar con la hija del Sí. rey, entonces eso era muy fácil, pero la Sí. reflexión que usted dio ahí, es como un mito, es una cuenta, pero en realidad en la historia, Amón era un nefita que es un enemigo y para controlarlo tenía que entrarlo en su familia y si fuera su hijo, entonces tendría que obedecer su padre, que sería el rey. Así que casarse con el hijo tenía motivos políticos sí, sí, para sí, sí, sí. obtenerlo. ¿Cómo llegan a esa reflexión ustedes, los estudiosos? Porque nosotros no lo habíamos visto así. Nosotros podíamos haber dicho, qué buena oportunidad tuvo Amón de casarse, y dijo que no. Dijo no, no Solamente es deseo. cosa de leer la historia, entender la historia de gente en otras partes del mundo. Ajá. Porque aunque el libro de Mormón habla de nefitas y lamanitas, son gente cual como todos los que tenemos en todo el mundo. Sí. Así que si entendemos lo que somos, lo que nos hace hombres, que nos hace similares, parecidos en todo el mundo, Sí. las cosas que tenemos en común con otros seres humanos, Ajá. si eso entendemos, entonces lo podemos entender en el libro de Mormón, entendiendo que también ellos eran personas que vivían una vida que tenía, que hacía sense, que le entendían bien, Ajá. algo así. Algo así. ¿Qué siente? ¿Dónde nació originalmente Brant Gardner? En California. En California.
¿qué se siente para usted dedicarse a este tipo de estudios del Libro de Mormón? Haber nacido en otro país donde originalmente no se llevó a cabo la historia y de meterse en la cultura de nosotros y de Sudamérica, de México, la parte sur de México y toda Mesoamérica. Cuando yo estaba estudiando en la escuela, estaba estudiando primeramente porque me interesaba el libro de Mormón, pero luego decidí que me interesaba la gente, con las culturas, si tenía algo que hacer con el libro de Mormón o no, me interesaba. Pero precisamente acerca del libro de Mormón, lo siento lo mismo que lo siento con el Nuevo Testamento, por ejemplo. Me puede interesar Jerusalén en el tiempo de Jesús, Sí. aunque no vivo allá. Así que es lo mismo. El Evangelio viene a unos de los hijos de Dios, Sí. cualquiera, todo eso me interesa. Me interesa. ¿Ha tenido oportunidad usted de escribir en sus libros o de investigar en otros lugares donde no se haya llevado a cabo el Libro de Mormón, sino en Jerusalén, donde tiene que ver con la Biblia, con el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Usted ha tenido De esa escribir oportunidad no, pero de leer estar sí. y de estar ahí? De estar ahí no. Solamente he tenido oportunidad de estar en Guatemala, aquí en México y Chiapas un poco de tiempo, pero nunca en Jerusalén. No. No. Pero he leído mucho de eso, no he escrito nada porque no es la cosa que me interesa, salvo el parte pequeño en que el libro de Mormón Habla de las cosas de Jerusalén. Eso sí, tenía que entender un poco de la historia en ese tiempo y un poco antes para entenderlo bien. Pero más he escrito sobre el libro de Mormón. En la fundación del Book of Mormon Central, ¿cuál es el papel fundamental que juega usted? Ahora, precisamente, para hablar con ellos, para comunicar ideas, ojalá algún día tenga un papel más oficial. ¿Esto no es oficial? No es súper oficial. Creo que Magleby habla de usted maravillas. Es cosa que me interesa, así que hablo con ellos. Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Es un placer para las personas que estuvieron en la conferencia verlo. Nosotros lo hemos visto en videos, ya en los videos que salen, sí, y nos da mucho gusto saber que forma parte de la fundación también y que puede aportarnos eso al pueblo de México y a Guatemala y a todo lo que tenga que ver con la historia del Libro de Mormón. Palabras para las personas en México y para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que es todo Sudamérica, Argentina, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Chile, para todos ellos. ¿Qué pudiera decirles Bram Gardner? Tienen que leer el libro de Mormón. Leer el libro de Leer Mormón. el libro de Mormón. Y leerlo con las ideas de la historia, para aprender cómo son las personas como personas, no solamente como profetas o historias interesantes, pero como personas, porque si los entendemos como personas, mejor podemos entender las maneras en que el libro de Mormón puede ayudarnos mismos como una persona para vivir. Qué interesante, qué interesante. Sería una nueva meta de leer el Libro de Mormón de esta manera. Sí. Para poder, si ya lo entendimos, si ya lo comprendemos, entenderlo aún más y aplicarlo a nuestras vidas. Bram Gardner, nos da mucho gusto que nos haya dado esta entrevista. Esperemos que no sea la única, sino haya más después. Nos dio mucho gusto verlo en la conferencia, hablar sobre Lamón y Amón. Aprendí de eso, de los brazos cortados y todo lo que conocemos de la historia. Nos da mucho gusto. Gracias, Jesús, por ayudarnos ahí en la parte técnica. Te estás volviendo un experto. Y Bram Gardner, nos da gusto tenerlo aquí en la Ciudad de México y nos va a dar gusto de nuevo poder platicar con usted en la siguiente vez. Gracias. Para Book of Mormon Central, Bram Gardner y Ceci Gastel. Gracias.